Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, para nosotros como FAO, como Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tenemos una agenda de cooperación muy focalizada precisamente en estos dos ámbitos, ¿no? Cómo asegurar que la alimentación sana, adecuada, nutritiva llegue a toda la población y cómo facilitar el que la agricultura sea una actividad económica que genere bienestar para las sociedades, ¿no? Son dos de nuestros desafíos y que precisamente en la región de América Latina y el Caribe nos enfrenta a una serie de retos en términos de igualdad, de sostenibilidad, de adaptación, ¿no? Lo que vemos a nivel regional, lo que vemos también en nuestro país en términos de desnutrición crónica, inseguridad alimentaria, nos pone en un escenario en el que es cada vez más urgente, aunque se lo repite muchas veces, pero es cada vez más urgente que pensemos políticas integrales de desarrollo para que los sistemas agroalimentarios, como sistema, no solamente como una cadena de producción, puedan significar oportunidades de desarrollo. Y lastimosamente, y bueno, un poco enmarcándonos también en la temporalidad, ¿no? En el mes de marzo y en el mes que normalmente se asigna a las mujeres, tenemos que evidenciar que siguen existiendo brechas sumamente grandes de inclusión y de desarrollo para este segmento de la población, para las mujeres y para las mujeres rurales de manera particular, ¿no? Muchos de los ejemplos que usted nos daba de no abastecimiento alimentario, de desperdicio alimentario, tiene que ver o afectan de una manera focalizada a las mujeres. Y ese es uno de los temas que como FAO hemos tratado de poner en la agenda regional y también nacional, porque en el Ecuador nos vemos como con una persistente brecha en igualdad, sobre todo en igualdad económica para las mujeres. El tema del hambre, de la seguridad alimentaria, tiene que ver mucho con igualdad económica, con que las poblaciones tengan acceso a medios económicos, no solamente de autosuficiencia alimentaria, de autoproducción, sino también para poder generar ingresos que complementen la dieta, que permitan con la actividad económica poder tener acceso a otro tipo de servicios, otro tipo de bienes para asegurar esto. Lastimosamente, estas brechas económicas son muy altas, ¿no? Solamente en términos de inclusión laboral, por así decirlo, las mujeres, aunque trabajan hasta 2 o 3 veces más en el campo, las mujeres rurales no son asalariadas, es decir, es un trabajo no remunerado, y al ser un trabajo no remunerado no tienes tampoco acceso a servicios de seguridad social, a servicios de salud. Entonces están enfrentando una situación económica que no les genera beneficios económicos, o una actividad productiva que no genera beneficios económicos y que tampoco les está generando una estabilidad de vida en términos de atención, de protección social, de salud, ¿no? Esto vulnera el potencial productivo que tienen las mujeres, y sobre todo sabemos que detrás de una mujer o junto a una mujer hay una familia. Entonces no es que está desconectado este indicador de desnutrición crónica infantil con la informalidad laboral o la exclusión laboral que tienen las mujeres, ¿no? Ahora, Erika, usted acaba de decir la desnutrición crónica infantil. En el anterior gobierno se hablaba mucho de este tema, y lamentablemente seguimos con las cifras que no se logra superar. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuánto está recibiendo de cooperación internacional la FAO y cuándo se está haciendo en coordinación con las autoridades del Ecuador? ¿Existe ese diálogo del anterior gobierno, del actual gobierno? Usted viene justamente de otros países. ¿Cómo está actualmente el Ecuador? Porque las cifras dejan mucho que desear, lamentablemente, de desnutrición infantil. Sí, el escenario de desnutrición crónica infantil es muy grave para el país, no solamente por la magnitud del indicador, sino por lo que eso implica a futuro. Es decir, estamos enfrentando una generación, 2 generaciones, hasta 3, que el hecho de estar desnutridas crónicamente siendo niños los enfrenta a una adultez también en incapacidad productiva, en falta de no se van a poder desarrollar de una manera equilibrada, ¿no? En términos de productividad, de salud, incluso de estudios, porque van... Exactamente, el nivel de deserción escolar también está relacionado con este indicador. Y eso es un tema que incide para toda la vida, no solamente es el tema de la niñez. Pero en cifras, realmente, ¿cómo estamos? O sea, ya viendo las cosas desde afuera, ustedes como FAO, porque yo recuerdo en el gobierno del presidente Lasso, cuando se daba todos estos índices de alta de inseguridad en el país, una de las banderas del presidente Lasso era sacar cadenas nacionales, ruedas de prensa. El secretario de lucha contra la desnutrición infantil iba a todos los medios de comunicación, un poco como para abanderar algún proceso positivo de su gobierno. Pero ¿eso es real, en verdad, en Ecuador, o cómo están las cifras? Bueno, sí, la cifra es
alarmante en términos comparativos en la región, ¿no? Estamos en el tercer lugar de desnutrición crónica infantil, solamente después de Haití, que conocemos que es un contexto sumamente dramático. Es terrible la situación, justamente Guatemala y Ecuador, ¿no? Entonces... y teniendo todo lo que tenemos aquí en el campo. Es la paradoja en la que nos encontramos, porque si lo comparáramos con Haití, que en realidad no merece ¿Y Venezuela? Porque también Venezuela... También tiene un índice alto de desnutrición, pero claro... Pero está mejor que Ecuador, Venezuela. En términos de país sí, pero en términos de población tenemos que entender que mucha población venezolana está por fuera, ¿no?, del país, e incluso muchos de los datos de desnutrición crónica que el Ecuador reporta también tiene que ver con la población migrante que se encuentra en el país, ¿no? Y pues precisamente yo creo que es un proceso, y algo que siempre tratamos de posicionar desde la cooperación es que superar esta desnutrición crónica tiene que ver mucho con, no tiene que ver solamente con una administración de gobierno. Esto tiene que ser una política de Estado que se traspasa de gobierno a gobierno, porque implica una serie de políticas no solamente de abastecimiento alimentario, de compensación nutricional a los niños y niñas, sino sobre todo de generar ambientes alimentarios saludables. Un punto de partida para la desnutrición crónica es el acceso a agua saludable, y eso es algo que como país todavía tenemos que trabajar muchísimo. Por supuesto, existen estudios que dicen que todavía en muchísimos sectores del Ecuador existen aguas con residuos de heces fecales. Exacto, y niños enfermos, por más nutrientes que se les imparta como complementos, no van a poder absorberlos y no se van a poder nutrir. Entonces, comprender la situación, por eso nosotros como FAO hablamos mucho de sistemas agroalimentarios, porque tenemos que entender el subsistema agua, el subsistema tierra, el subsistema de agrobiodiversidad, de disponibilidad alimentaria, también el sistema económico, es decir, cómo estamos económicamente aptos y hacemos asequibles las dietas, no solamente que podamos producir, que eso pasa, el Ecuador produce mucho, pero los costos de producción o los precios no son asequibles a toda la población, porque hay una población que está en condiciones económicas informales, subempleada y no tiene los medios. Claro, es como un círculo, ¿no es cierto, Erika? O sea, si no tiene acceso a salud, de acuerdo, por ahí falta. Si no tiene acceso a los servicios básicos que debería tener una persona, si no tiene empleo también, que no puede tener el dinero para poder comprar las cosas que necesita. E incluso también un enlace con la parte de la educación de las madres, por ejemplo, que digan, bueno, mis hijos necesitan comer este tipo de nutrientes, en verdad le voy a dar esta proteína, este carbohidrato, necesita tal tema para tener minerales, calcio, hierro, en fin, más todo, o sea, ¿a qué hora, cómo vamos a hacer para poder llegar a tener este círculo que esté más o menos estable para poder mejorar estos índices? Sí, y nosotros hacemos ahí un énfasis, es verdad, la problemática es muy compleja desde muchas aristas, cada ámbito de la política debería atenderlo desde su mirada, pero también desde una manera integrada, porque a veces dispersamos esfuerzos y eso hace que se pierda, pero sí es importante... Y nos interesa mucho recalcar que tiene que existir una base económica para poder generar ese desarrollo. Es decir, si no equilibramos la balanza, si no equilibramos la cancha en términos socioeconómicos, va a ser muy complicado que cualquier acción temporal o sectorial tenga el impacto esperado. Cuando decimos base económica significa que al menos generemos un mínimo de bienestar en la sociedad, sobre todo en el sector de más bajo nivel socioeconómico, para que podamos hablar de o mecanismos de inclusión socioeconómica, es decir, compensamos tal vez el proceso de exclusión social mientras se integran en términos económicos a mercados o a procesos productivos, y todos los servicios de salud, o al menos los prioritarios, salud pública, la atención a primera infancia o salud materno-obstétrica, están siendo atendidos de una manera que hacemos que la población llegue al mundo al menos en condiciones más favorables, para que luego ya su proceso de desarrollo pueda ser de una manera, bueno, en el marco del contexto y las condiciones, pero que puedas tener mecanismos y condiciones de aprovechamiento de oportunidades. Por más que tengamos un entorno competitivo de mucha oportunidad, si la población no está preparada, no está formada, no está sana para poder ser productiva, estamos perdiendo oportunidades. Ahora, Erika, le preguntaba, ¿cuánto es el aporte económico financiero en alimentos de la FAO para el Ecuador? Bueno, la FAO no es una agencia de abastecimiento alimentario. Nosotros brindamos asistencia técnica y movilizamos recursos precisamente para fortalecer la institucionalidad y la política pública, ¿no? Nosotros no trabajamos en el tema de asistencia alimentaria de dotación directa. Lo que hacemos es acompañar a gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, a que generen mecanismos, por ejemplo, de generación de entornos alimentarios saludables en escuelas. Un poco lo que... ¿Estudios?
Sí, muchísimo. Nosotros como FAO generamos muchísima data, muchísima información para ir monitoreando el estado. Entonces, el estado de la seguridad alimentaria año a año es publicado por la FAO Global y se hace un acercamiento regional y nacional para poder decirle al país, estamos evolucionando de esta manera o estamos teniendo esta deficiencia. Y luego acompañamos estos modelos de gestión a nivel territorial para que se entienda cómo la sociedad puede organizarse para atender a esta problemática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de lo que bien mencionaba previamente, educación alimentaria y nutricional, no solamente pensando en niños, niñas y familias, sino también en las escuelas, en los entornos de cuidado infantil, centros infantiles, y también en el sector privado, ¿no? Como empresas privadas, sobre todo las que están vinculadas en el sector agroalimentario, es también importante que analicemos cómo estamos contribuyendo en términos de inclusión, sostenibilidad, pérdidas y desperdicios de alimentos, de manera que todos entendamos que desde el entorno en el que estamos, seamos productores, consumidores, agentes públicos, empresarios, tenemos un rol, todos comemos. Y el cuidado que debe haber, porque también tenemos que asegurar, pues, precisamente esto que se llama seguridad alimentaria, ¿no? El tener esa estabilidad de saber cuánta gente en el mundo existe y cómo podemos subsistir, que tenemos que cuidar los alimentos. Sí, ahora y en el futuro, ¿no? Sabemos que la población va a seguir creciendo, tenemos que seguir produciendo alimentos, pero cada vez tenemos que ser conscientes de que no solamente tenemos que producir más alimentos, sino que tienen que ser alimentos que nutran, que sean contribuyentes en temas de nutrición y que además tengan la capacidad de llegar a toda la población, ¿ya? Entonces, ahí hay muchísimo que hacer en temas de innovación. La FAO también acompaña mucho el tema de innovación y tecnología para que los sistemas productivos sean más eficientes, más adaptados al cambio climático. Estamos acompañando todo un proceso de respuesta y recuperación, por ejemplo, ante el fenómeno del Niño, en donde el sector agropecuario es el principal afectado en términos de pérdida de cosechas, pérdidas de ganado, pérdidas de pesca, y tenemos que acelerar la recuperación. Y los efectos climáticos van a seguir llegando, cada vez más recurrentes, más fuertes, y como población también tenemos que estar preparados, porque el perder una cosecha significa que la población, esos campesinos, pierden medios de vida y la población y los consumidores pierden ese alimento o ese abastecimiento alimentario. Hay una doble pérdida, si se quiere, y eso hay que irlo mitigando y hay que estar mucho más preparados para que, sin decir que no vamos a seguir perdiendo ante efectos climáticos, pero perdemos menos o nos recuperamos más rápido. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.